Muy buenas noches, mi nombre es Martín Rivera y hoy les voy a exponer cómo realizar un circuito paralelo a través de un protoboard prendiendo dos luces LED a través de una batería de 9 voltios. Muy bien, aquí podemos evidenciar cómo a través de este protoboard vamos a encender dos luces LED. Aquí vemos cómo se colocan respectivamente las resistencias a través de las rendillas de positivo y negativo. Esto con el fin de mantener un equilibrio para encender la luz LED, ya que sin estas resistencias ni un medio a través por el cual fluya la corriente, suceden dos diferentes casos. El primero es que al no fluir corriente a través de un medio que transmita el voltaje de la batería, podría evidenciarse que no se prenderá el foco en primera instancia. Y el segundo escenario sería que sin una resistencia directamente se quemaría la luz LED sin ningún tipo de duda, debido a que sin una resistencia la luz LED, ya sea una fuente de voltaje alta o baja, se va a quemar. Entonces aquí podemos evidenciar cómo se están conectando respectivamente el positivo y el negativo en las rendillas para poder encender los dos focos LED como se ve en pantalla ahora mismo. Como vimos en la experimentación pasada, vimos significados o conceptos los cuales eran la resistencia, tensión, voltaje, amperaje, etcétera. ¿Esto a qué conjunto se refiere? Pues todo esto es el conjunto de la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Se preguntarán ustedes. Pues a través de la ley de Ohm se demuestra la relación que existe entre una resistencia, la tensión o el voltaje en sus terminales y la corriente que pasa a través de ella. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que a través de la corriente que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Esto descubierto por el físico alemán Georg Simon Ohm, que fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación. Bueno, para entender la ley de Ohm necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje. La carga es la fuente de todas las cargas eléctricas que residen en la estructura atómica. La carga de un electrón es la unidad básica de la carga. La medida para la carga es un coulomb, en honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1.16 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Esto significa que una carga de un coulomb es igual a la carga de 6.25 por 10 elevado a la 18 electrones. Una vez aclarada la carga, seguimos con los conductores. Esto se refiere a aquellas sustancias por donde las cargas se mueven fácilmente. Se llaman conductores. Los metales son excelentes conductores debido a la descolocación o movimiento de sus electrones en su estructura cristalina atómica, obviamente. Estos se subdividen en diferentes conductores y lo que nos interesa ahora es este último concepto, el cual son los aislantes. En cambio, aquellas sustancias que residen al movimiento de la carga son llamadas aislantes. Los electrones de valencia de los aislantes, como el agua y la madera, están fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia. Después tenemos los conceptos que vemos en pantalla, que son los valores del voltaje. Del voltaje, la resistencia y la corriente fija. Como principio tenemos el valor de la resistencia fija, el cual nos dice que la corriente sigue al voltaje. Un incremento del voltaje significa un incremento en la corriente y un incremento en la corriente significa un incremento en el voltaje, valga la redundancia. Una vez acabamos con la resistencia, vamos con el caso del voltaje fijo. Un incremento en la corriente causa una disminución en la resistencia y un incremento en la resistencia causa una disminución en la corriente. Y finalizamos con la corriente fija, el cual nos explica cómo el voltaje sigue a la resistencia. Un incremento en la resistencia causa un incremento en el voltaje, lo cual nos lleva a un incremento en la resistencia. Valga la redundancia nuevamente. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la ley de Ohm, por la cual se rige esta misma ley, valga la redundancia, junto con ejemplos de cálculo.
Aquí podemos ver cómo el triángulo nos señala cómo el voltaje, la corriente y la resistencia están conectados. Esto lo podemos ver ya que a través del cálculo de la corriente más la resistencia podemos tener el valor del voltaje. Lo mismo pasa con la corriente. Esta podemos sacarla a través de la división del voltaje sobre la resistencia y en el mismo caso la resistencia, que podemos ver que la fórmula dicta que es voltaje sobre corriente. Bueno, estos conceptos los revisaremos un poco por encima, ya que nos ayudarán a entender mucho mejor la simulación que veremos a continuación. Como primer caso tenemos la corriente. La corriente es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. Después tenemos el voltaje, el cual nos dice que es la corriente eléctrica que fluye por un conductor. Esto depende del potencial eléctrico o voltaje y la resistencia del conductor al flujo de carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua, por ejemplo. La diferencia de la presión de agua en una manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión baja. Esto es un ejemplo que más o menos podemos entrelazar de un aspecto cotidiano a un aspecto físico. Por último tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. Estas son sumamente importantes ya que sin una resistencia el voltaje, como en el caso anterior, el voltaje iría directamente a la luz LED sin ningún tipo de restricción, si se terminaría quemando, dependientemente del voltaje que sea. Bueno, y seguimos con la experimentación, esta vez en un simulador de circuitos eléctricos. Ok, aquí vemos principales diferencias al video anteriormente explicado. Como expliqué en el video anterior, podemos evidenciar cómo este circuito está entrelazado directamente con cables. A diferencia del protoboard que estaba en un circuito cerrado ya directamente con sus rejillas de carga positiva y carga negativa. Entonces, aquí podemos evidenciar cómo está conectado por cables directamente la resistencia de 8 ohms de las 4 respectivamente. Y vemos cómo a través de nuestro voltímetro la batería que estamos usando es la misma de 9 voltios. Y vemos cómo la luz puede hacerse tenue o puede hacerse más brillante dependiendo obviamente de la batería que se use. Si la batería aumenta de voltaje ligera o ampliamente, podemos evidenciar como con 13 voltios aumentan los dos focos respectivamente. Y así hasta pues lo que nos dé respectivamente la batería junto con sus respectivas resistencias. Ok, vamos a dejarlo otra vez en 9. Podemos ver aquí cómo no influye el aspecto de tener conectada directamente la resistencia a la batería, ya que en la experimentación pasada, en el video que se mostró anteriormente, vemos cómo está conectada directamente la resistencia hacia el circuito que corre a través del protoboard hacia la batería. Entonces, si suponemos aquí que existe un medio el cual vamos a poner con cables, podemos identificar aquí cómo estos cables pueden ser el medio para que fluya la energía para la batería que va a alimentar todo el circuito eléctrico, respectivamente de 9 volts nuevamente. Esto no es más que un medio para que fluya el voltaje como resultado que prendan los focos LED, como vemos aquí y como vimos en la experimentación pasada. Vimos cómo a través de rejillas de positivo y negativo alimentaban el circuito del protoboard. Aquí simplemente está enlazado por cables respectivamente positivo y negativo para poder llegar al mismo resultado. Lo curioso aquí es que podemos ver cómo a través de un circuito ligeramente diferente al protoboard se puede llegar al mismo resultado, lo cual es bastante interesante y complejo a analizar a largo plazo. Y así llegamos al final de este video explicando cómo a través de dos circuitos en serie
formando un paralelo obviamente, con un protoboard y con una simulación hecha a computadora podemos lograr encender un foco LED hasta cualquier tipo de dispositivo conectado al circuito. Obviamente esto dependiendo de las resistencias usadas y de, de la potencia de la batería en sí, ya sea alta o baja. Muchas gracias.